Hola, hola a todos. Gracias por acompañarme en un programa más de Representantes Pro Vida Mundo. Ahora tenemos un tema maravilloso que se llama lascivia. Es un pecado en el que todos hemos de caer en algún momento y es peligroso porque uno no se da cuenta. Entonces hay que fijarse qué es la asedia, cuáles son sus características y analizarlo en nosotros mismos, ¿ok? Ahora, bajo las enseñanzas de Fray Luis de Granada, la asedia es flojedad, es la caída del corazón por obrar bien. Es tener flojera, cansancio, hartez de las cosas espirituales, es el cansarte para obrar bien. Es el peligro mayor de este pecado, como nos lo dice nuestro Salvador Jesucristo, mismo Dios hecho hombre. El gran peligro de este pecado es que, como dice nuestro Señor, todo árbol, está escrito en la Biblia, todo árbol que no diere buen fruto será cortado y echado al fuego, llamándonos así a vivir vigilantes, en estar viendo cada acción que damos, analizando cada paso que damos en la vida, vigilantes de nuestras acciones para no abandonar la lucha contra el pecado, contra la maldad en nuestras acciones, llamándonos a vivir vigilantes, con las siguientes palabras de Jesucristo: abrid los ojos, velad, orad, porque no sabéis cuándo seráis llamados. Hay que estar preparados. La asedia es el pecado en contra de la caridad o en contra del amor de Dios. La asedia en sus características nos lleva a dos comportamientos esenciales. Date cuenta. Tristeza de las cosas que alegran a los que aman a Dios. La persona se entristece de que amen a Dios y de que amen sus obras, de que amen su creación. Según Santo Tomás de Aquino, la define como tristeza por el bien divino del que goza la caridad. Tristeza por un bien quiere decir que es una especie de envidia. Cuando uno tiene envidia, tiene una tristeza porque no tiene ese bien, porque no tiene un bien, ¿sí? Un bien que él quisiera tener. La envidia es la tristeza por un bien terrenal y genérico de la criatura. La envidia, pues todos los humanos lo tienen, pero es la tristeza por un bien terrenal que no se tiene y que se quisiera tener. La asedia también se distingue como la envidia, pero la envidia espiritual, que es la tristeza por un bien divino espiritual, ya sea de Dios mismo o de sus criaturas. La asedia es el enfriamiento o el entibiamiento del fervor, o sea, es cuando nuestro amor se enfría, nuestro amor a Dios se enfría o se vuelve ni frío ni caliente, tibio. Ajá. Y en el Apocalipsis bien está escrito en la Biblia que dice nuestro Señor: tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Puesto que no eras frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca, porque a los tibios Dios los vomita de su boca. El abrirle continuamente las puertas al pecado se vuelve un mal hábito. Este mal hábito es llamado vicio. Les recomiendo el libro de Jean Charles Nault, El demonio del mediodía. Es el que suele llegar a la mitad de la vida, cuando uno está cansado y puede tener fácilmente ese demonio de la asedia, del ya no querer luchar. Es el que suele llegar a esa mitad de la vida. Él observaba en el desierto cómo las personas actuaban cuando el sol era muy fuerte, como al mediodía, pues las personas se volvían pasivas,
y no hacían la actividad, abandonaban las obligaciones y abandonaban el hacer bien las cosas. El demonio que llega cuando uno está cansado, te envía pensamientos que te llevan a distracciones que no te van a llevar a hacer el bien y a hacer tu deber, lo que tú tienes que hacer por tu naturaleza humana. Otro libro que se llama La asedia mal de nuestro tiempo. La asedia, un mal, es la oscuridad de nuestro tiempo. La asedia mal de nuestro tiempo. Porque ya buscan las cosas fáciles, buscan estos tiempos, la humanidad busca las cosas que cuesten menos trabajo, no les gustan los sacrificios. Gracias a la tecnología hay muchos flojos, entonces caen más fácilmente en la asedia, en el ya no luchar por la felicidad. Ahora, con datos de la doctora española llamada Mercedes Palet, ella nos habla de la asedia con bases en Santo Tomás. Importante. Primero, citando al Papa Pío XII, que era un papa muy abierto, era un papa que hablaba con muchas personas, con todo tipo de personas y especialmente con psicoterapeutas y con psicólogos. Él hacía conferencias internacionales con estos médicos. Y una advertencia de él, del Papa Pío XII, es que cuando se considera al hombre como obra de Dios, se descubren dos características importantísimas para el desarrollo y el valor de la personalidad cristiana, para tu buen desarrollo de tu personalidad y no tengas problemas de personalidad, porque muchas personas tienen esos problemas de personalidad y no saben cómo actuar, ¿ok? Entonces, cuando se considera al hombre como obra de Dios, nosotros nos debemos de considerar obra de Dios. Se descubren estas dos características que te voy a decir importantísimas para el desarrollo y el valor de tu personalidad, especialmente cristiana. Primera, su semejanza con Dios que procede del acto creador, o sea, hechos a la imagen y semejanza de Dios. No somos Dios, somos solamente hechos parecidamente, ¿sí? Su semejanza con Dios que procede del acto, que viene del acto de su creación. 2. Su filiación divina en Cristo manifestada por la revelación, o sea que somos hijos de Dios. La personalidad cristiana es la que tiene la unidad con Dios. Resulta incomprensible, o sea, no puedes entender esta unidad con Dios si se olvidan estos datos en la práctica de la psicología. Es muy importante porque no solo se atienden mentes y cuerpos humanos, sino almas. Estás atendiendo un alma, que es lo que nos une como seres humanos. El alma es lo que nos une a Dios. Y cuando no se atienden estas realidades, los psicólogos quedan cortos, se quedan cortos. Así mismo lo dice la psicóloga española, así mismo lo dice, que cuando los psicólogos no atienden esas realidades, no aceptan que la humanidad, que cada ser humano tiene un alma, que la une con Dios, cuando el psicólogo no atiende estas realidades, pues se quedan cortos los psicólogos. Entonces, como lo dice la eminencia doctora psicóloga Palet, pues así, como se quedan cortos, como no llegan a la verdad del origen humano, los psicólogos al no aceptar que la humanidad tiene el alma, que es la unión con la creación, con el creador, con Dios, pues los psicólogos se exponen a incomprensiones, a errores y pueden orientar mal al paciente. Estos hechos reales, estos hechos son reales, no ficticios. Porque estos hechos, el que sean conocidos, los hechos
de que nosotros los humanos tenemos alma y que nos une esa alma con Dios. Estos hechos, el que no sean conocidos físicamente, son conocidos por revelación, no les quita la autenticidad, porque la revelación pone al hombre, en el caso de la revelación, obviamente que pone al hombre a sobrepasar nuestra inteligencia. Las revelaciones divinas sobrenaturales sobrepasan nuestra inteligencia. Y es así como el hombre se asombra de la inteligencia infinita de Dios. La segunda advertencia, hablando de la asedia, que es el grave pecado, también es un grave malestar psicológico o un gravísimo desorden moral, un grave desorden en tu personalidad moral, gravísimo. Es un tema muy peligroso y preocupante, muy duro, pero también hablaremos de las soluciones. Para Santo Tomás, todo en el ser humano está llamado a la contemplación a Dios, a la contemplación divina, como tus pasiones, sentimientos, afectos, libertades, la inteligencia especulativa y práctica, tu voluntad, todo debe estar dirigido a Dios, en su contemplación a Dios. Estamos hechos para Dios. Tenemos el ejemplo de los griegos. En la Grecia clásica nos enseñan que la asedia es una contradicción a la naturaleza humana. Es cuando el ser humano quiere ir en contra de los deberes humanos y de los deberes espirituales. Y lo disciernen como una sordera por ir en contra de lo natural. Santo Tomás nos dice, es la sordera porque no escuchan la tendencia de la naturaleza, porque se encuentran llenos de pensamientos que los sacan de su autocontrol, los sacan de sí mismos y lo hacen vivir en la superficialidad de las cosas para no cumplir con su obligación moral. Se encuentran muy dentro del mundo, entonces esos pensamientos mundanos los rodean su cabeza en preocupaciones, obsesiones, miedos. Ese es el demonio de la asedia, el que te manda esos pensamientos de obsesión incontrolables, de esa obsesión que te lleva a un miedo, ¿ok? Y te aleja de esa lucha contra el mal, de esa lucha para que tú encuentres tu felicidad. Estos pensamientos son demonios y los psicólogos le llaman que rumiaciones, pensamientos obsesivos superficiales. La asedia es el demonio del mediodía. Se presenta cuando uno termina de comer, por ejemplo, o cuando uno ya está cansado de sus trabajos, o la hora fuerte del sol en el desierto, o cuando vas por la mitad ya de la vida, que las cosas te cansan, te abruman y te aburren. Este demonio afecta a la voluntad, afecta al amor de seguir luchando por el bien. Este demonio es el más peligroso, te lleva a buscar distracciones que no te convienen, como por ejemplo, a no terminar un buen trabajo. Este demonio te envía distracciones para salir de tu santo matrimonio, para salir de una relación donde tienes el verdadero amor que te acerca más a Dios. El demonio de la asedia hace que te olvides del sacrificio, de la caridad, de la amistad, especialmente con Dios. Y a irte por lo más placentero y por lo más fácil, te causa una aversión, un odio a tu hogar, a tu trabajo, a la caridad. Las personas que han caído en la asedia piensan que el amor les debe, atención, que el amor les debe respuesta. No piensan en amar, porque bien sabemos que el amar es sacrificio, es entrega total, es renuncia, es lucha continua, es hacer todo lo que te cueste trabajo, hasta salir de tu burbuja, hasta salir de tu zona de confort. El demonio de la asedia te hace pensar que la caridad se ha extinguido, se ha ido,
empiezas a pensar en rencores del pasado, en envidias, en celos, en tristeza, en depresión, y no tienes consuelo. Y no tienes acción, no permite que te actives para conseguir lo que quieres, para conseguir lo que amas, ya que el amor es activo y este demonio de la asedia te vuelve pasivo porque te hunde en la tristeza muchas veces, o en la desesperación, o en el miedo, o simplemente en la tristeza. El demonio de la asedia aumenta pensamientos obsesivos negativos y te lleva a buscar los caminos más fáciles, a lo que te dé más rentabilidad, a lo que te dé más bienestar, a lo mejor económico, y no está correcto. Recordemos que el pecado, si no se lucha por no caer en el pecado, se vuelve un vicio, un mal hábito. No debemos dejar el combate espiritual, y a veces el asedioso no se da cuenta, pero cuando te das cuenta es bueno, porque entonces ahí ya empiezas la lucha espiritual, empiezas a darte cuenta de los pensamientos obsesivos que tienes y a tratarlos de evitar. Con la oración, buscando la misa, la confesión, bendiciones y cada día más misas para tu liberación de este demonio de la asedia. Tenemos a Aristóteles, que nos habla de la incontinencia, de la continencia, del silencio. El incontinente es el que cae en el pecado, pero sabe cuáles son los principios morales. Pero reconoce su debilidad, pide ayuda a Dios y lucha. Y el silencioso, por no presentar batalla, cambia sus principios y cae en el vicio, cae en el pecado, cae en la debilidad, en la cobardía, todo el tiempo, porque lo que es malo lo ve como bueno. Ya no ve el pecado, ya no ve lo malo. Esa es la sutilidad del demonio de la asedia. Te hace ceguera en tu razonamiento para lo que es bueno y malo. Por ejemplo, si le da miedo un compromiso matrimonial, comienza a pensar que el matrimonio es antinatural y le empieza a dar razones positivas a que el matrimonio no es bueno. Empieza a darle razones positivas a lo malo, en vez de luchar por sus principios buenos. De decir, voy a luchar para contraer matrimonio, para comprometerme y salir adelante, con ayuda de la gracia de Dios. El asedioso no, el asedioso tiene miedo, tiene temor y no lucha, es una renuncia ya a la vida, a la felicidad. Van contrarias a los principios buenos. Y aquí vienen los cinco principales manifestaciones de la asedia. Estudiando a Evagrio Póntico. Primero, la inestabilidad interior pretendida como una huida del combate espiritual. Huyes del combate espiritual, huyes de la lucha entre el bien y el mal y caen en la sutilidad, en el engaño. No ven lo malo de lo malo, viven en la ceguera. Quien piensa que la vida no tiene combate espiritual es muy joven todavía, y así lo dice la psicóloga. Yo digo, como la doctora Palet, que sería muy ingenuo no pensar que esta vida es una lucha, es un combate espiritual entre el bien y el mal. Excesiva preocupación por la salud. Sabemos que el cuidado de la salud es importante porque es un don de Dios, pero estamos hablando que cuando tienes asedia caes en un excesivo, en un demasiada preocupación por la salud, que es anormal, no es normal. La aversión por el trabajo manual. Según el estudio de Evagrio, esto tiene que ver un poco con la vanidad laboral. El demonio de la asedia te hace pensar que el trabajo que tú haces no es suficiente para ti, que tú no eres digno del trabajo que tienes. Perdón, que el trabajo no es digno de ti.
tú en vez de darle gracias a Dios y valorar el trabajo que tienes, tú piensas que tu trabajo no es digno de ti, que merecerías algo mejor. También el que cae en la asedia tiene negligencia en la observación de los deberes monásticos. No le importa ir a misa, no le importa rezar el rosario, no le importa la confesión. Empieza a caer en esa flojera de cumplir con Dios por amor, por no perder esa filiación, el ser hijo de Dios. Desánimo general, cuando no tienes posibilidad de huir donde te encuentras, porque recordemos que el demonio de la asedia te hace odiar el lugar en donde te encuentras, y al no poder salir de ahí te llenas de una depresión nerviosa, te pones nervioso. Tienes desórdenes en tu comportamiento, tienes desórdenes en tus afectos que lastimas a las personas. Tienes regresiones infantiles porque no tienes las actuaciones de acuerdas a tu edad, porque no te atreves a avanzar en tu vida. Y lo más peligroso de este demonio es que las personas que lo padecen no se dan cuenta. Normalmente se sienten víctimas, impotentes, entonces no se ocupan de lo que tienen que hacer para lograr lo que quieren. Lo pasan y no lo hacen. La depresión puede ser una de las manifestaciones de la asedia, pero no siempre. La asedia es que Dios te pone triste. El pensar en sus mandamientos, el pensar en Dios, en pensar en su creación, es la tristeza por el bien divino. La sociedad hoy está muy lejos del bien divino, entonces el aumento de la depresión es alto. Hay depresión que solo es depresión y pasa rápido, pero hay depresiones que se originan por la asedia y eso te puede llevar a una de las hijas de este demonio, del demonio de la asedia, que es la desesperación. Y esta te lleva al suicidio, al pecado mortal del suicidio. El desesperado está convencido de que nunca jamás será feliz, ni por su propia obra, ni por la ayuda de los amigos. Es una renuncia a la felicidad. Es una renuncia a luchar por alcanzar la felicidad. Simplemente sacan la bandera blanca de me rendí. Y es caer en la asedia, un pecado y el más grave. En la sociedad donde Dios no es necesario, en la sociedad de hoy en día donde Dios ya no existe porque no lo quieren tener en su vida, porque el tener a Dios muchas veces es sacrificio, en esa sociedad impía existe más depresión. La mayoría visita al psicólogo por angustia, desesperación, tristezas, y sin hacer un lado, sin desacreditar a la medicina, hay personas que necesitan la ayuda de medicamentos para ayudar a superarlo. Recuerden que hay tristeza orientada, que hay tristeza normal. La tristeza normal es la tristeza que te lleva a pedir ayuda a Dios para superarte, que no te llega la desesperación, que vives la tristeza porque ofenden a Dios, que llevas la tristeza cuando hay guerra, cuando hay enfermedad, cuando hay dificultades. Pero esta tristeza de la asedia es cuando algo que te debe dar felicidad, como lo es las cosas de Dios, no te la da. Eso es el pecado de la asedia. Cuando las cosas de Dios no te dan gozo, no te dan alegría. Y es preocupante. Pues la tristeza normal, nuestro Señor dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados.
Es normal también ponerse triste, pero hay que saber por qué y buscar y luchar por alcanzar la felicidad. Pero cuando esa lucha por alcanzar la felicidad, por salir de esa tristeza, te cuesta mucho trabajo, casi imposible, es porque estás cayendo en la sedia y necesitas una ayuda espiritual urgente, que es la confesión. Recordando que la fuente de la paz, de la alegría, de la reconciliación con Dios, es Cristo mismo Dios y se encuentra en el confesionario, en la iglesia, donde te puedes desahogar con un sacerdote en confesión. Y ahí la gracia sobrenatural caerá sobre ti y te dará esa paz que va a superar tu inteligencia humana y vas a ver que la inteligencia divina te va a sorprender porque vas a hallar la felicidad como nunca jamás pudiste hallarla. Y en la Santa Comunión. La asedia es cuando se hace difícil el huir de ese mal y empiezas a sentir miedo y ansiedad. La asedia mata la amistad con Dios, mata el gozo de la caridad, mata el cultivo de la amistad. La asedia mata el cultivo de la amistad, mata el cultivo de esa amistad con Dios, porque la amistad con Dios hay que cultivarla día con día, como cualquier otra amistad. También hay que cultivar la amistad con Dios, y si no la cultivamos día con día, rezando, yendo a misa, tenemos mucho peligro de caer en esa asedia que te va a llevar a la depresión. Cuando tú no cultivas la amistad con Dios, se llama asedia, asedia espiritual. Y esa asedia te puede llevar a la depresión, a la desesperación, al miedo y al suicidio. Así que no te dejes caer en la asedia, lucha contra ese pecado, que es el pecado más grande, uno de los pecados más grandes. No nos dejemos caer en él. Gracias y te esperamos en La asedia te atrapa 2.